Si Cristo utiliza la cruz, ojo, como símbolo, quiere decir que la cruz no es mala, como algunos afirman. Si fuera mala, ¿por qué Jesucristo la toma como símbolo? Y si Jesucristo la toma como símbolo, ¿por qué usted y yo no la podemos tomar como símbolo? Ahí es cuando yo le pregunto a los hermanos separados, ¿por qué ustedes dicen que la cruz es maldita y es señal de muerte y que no debemos tener la cruz? Si el mismo Jesucristo la utilizó como símbolo. Pero es que ¿cómo la utilizamos los católicos? Como símbolo. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo: el Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Tiene que correr más la corneta, córrela un poquito más para allá, que no me haga filmar. Aquella que está atrás. Bien, queridos hermanos, vamos a compartir lo que me van a ayudar, la palabra, lo que me van a ayudar a leer. Vamos a compartir un poquito el Evangelio de hoy, está en Mateo, capítulo 10, del versículo 37 al 42. Jesucristo hoy en su palabra nos invita a tener un amor más grande por Dios que incluso por nuestros padres o por los hijos. Así lo dice Él muy claro. Le habló a sus discípulos, Mateo 10, 37 en adelante. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El mandamiento es claro. Honra a tu padre y a tu madre. Debes amar a tu padre y a tu madre. Pero hay una condición. Hay que amar al papá y a la mamá, pero no más que a Dios. El que ame a su padre o ame a su madre más que a Dios, no es digno de Dios. Siga. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Sin embargo, hay hijos que aman a su padre o a su madre más que a Dios. Y hay padres que aman a sus hijos más que a Dios. Y cuando nosotros amamos más a nuestros padres que a Dios, o más a nuestros hijos que a Dios, cuando desobedecemos a Dios por obedecer al hijo o al papá. Dios, por ejemplo, me dice: no mates. Si mi papá me dice: vaya, mate al vecino, ¿lo debo matar? Si lo mato, estoy obedeciendo a mi papá, lo estoy amando y por amor le obedezco. Pero estoy desobedeciendo a Dios. Hay cosas que yo no debo hacer, aunque mi padre o mi madre me lo mande, ¿no? Si me quiere dar una paliza, que me dé una paliza, pero no lo hago, porque debo amar a Dios más. Hoy día hay un ejemplo muy claro. Hay personas que, si, vamos a suponerle, su mamá o su papá se metió a ateo o se metió a protestante, y dice: pues yo también tengo que hacerlo, porque yo no voy a darle la contraria a mi mamá, a mi papá, para que estén contentos. Yo me meto a ateo, me meto a protestante, me salgo de la iglesia y me voy con ellos, porque yo no quiero tener problemas con mi papá o mi mamá. ¿Qué dice la Biblia? Si aman más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. O mi hijo: no, usted sabe que Dios dice, por ejemplo, que debe vivir en santo matrimonio, que Dios ama el matrimonio, y su hijo quiere vivir en concubinato,
Y usted no le dice nada porque es su hijo consentido. ¿Y qué vamos a hacer? No le dice nada. Hay que dejarlo que haga lo que quiera sin decirle nada. No. Debe amar más a Dios que a su hijo. Que se ponga bravo, que se ponga bravo. No le va a decir con grosería. Pero de buena manera le va a decir, hijo, eso no es lo que le agrada a Dios. Pero hay padres de familia que no le dicen nada a su hijo para que no se ponga bravo. Aunque sabe que está por malos caminos. Está en la droga, está en la prostitución, está en la sinvergüenzura, está en el robo, está por ahí con los malandritos de la calle. Y no son capaces de decirle nada para que no se pongan bravos. Esa persona está amando más a su hijo que a Dios. O igualmente con el padre o con la madre que nos lleva a hacer cosas que no están permitidas. Papá y mamá, si nos mandan las cosas conforme al mandamiento de Dios, debemos obedecerle. Pero si es desviándose del camino del Señor, hasta ahí. Jesús hoy pone una condición. Hay que amar a papá y a la mamá, pero no más que a Dios. Hay que amar a los hijos, pero no más que a Dios. Otra enseñanza de Jesús hoy. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. Jesucristo hoy nos enseñó a que deberíamos cargar la cruz. Ahora pregunto, ¿tenemos que agarrar un palo de madera, hacer una cruz y ponernos al hombro y cargarla? No. Entonces podemos detectar, cualquier persona puede detectar, que aquí Jesús está hablando de la cruz de modo simbólica. Es un símbolo. Es un símbolo. Esa cruz, ya la podemos llamar enfermedad, la podemos llamar la esposa o el esposo, la suegra, ¿verdad? Bueno, cualquier cruz, el trabajo, los compañeros de trabajo, lo que usted quiera, la yerna, póngale la cruz que usted quiera. O sea, cuando hay un sufrimiento. Sin embargo, ustedes pueden detectar a la luz de la lupa que Jesucristo utiliza la cruz, la utiliza. Aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz. Utiliza la cruz. Si Cristo utiliza la cruz, ojo, como símbolo, quiere decir que la cruz no es mala, como algunos afirman. Si fuera mala, ¿por qué Jesucristo la toma como símbolo? Y si Jesucristo la toma como símbolo, ¿por qué usted y yo no la podemos tomar como símbolo? Ahí es cuando yo le pregunto a los hermanos separados, ¿por qué ustedes dicen que la cruz es maldita y es señal de muerte y que no debemos tener la cruz? Si el mismo Jesucristo la utilizó como símbolo. Pero es que ¿cómo la utilizamos los católicos? Como símbolo. Cuando un católico carga una cruz pequeñita en el pecho, eso es un símbolo. No fuera símbolo si la cargara grandota las costillas todo el tiempo. Eso no fuera símbolo, ya fuera real. Pero cuando es simbólica es porque Jesucristo la quiso utilizar. Si Jesucristo quiso utilizarla y le dijo a sus discípulos, repítalo: el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. Si la cruz es maldita, ¿Cristo quiere que seamos malditos? El que no tome su cruz y viene detrás de mí, no es digno de mí. ¿Es que acaso Cristo es maldito y quiere que seamos malditos? Él cargó la cruz y nos invita a cargar la cruz. ¿Es que la Biblia dice que la cruz es maldita? He hablado con muchos protestantes en el mundo entero y le he dicho, si me da un capítulo y un versículo donde diga que la cruz es maldita, basta. Ya, no existe eso. Pero ellos inventan. La cruz es señal de muerte. Y ellos inventan. Y los católicos le creen. Cuando usted escucha a un protestante decir que la cruz es señal de muerte y que cuando usted se hace la cruz, usted está llamando a la muerte, yo les digo, hábleles claro. Y dígale, yo no estoy llamando a la muerte y me voy a hacer la cruz en alta voz para que usted se dé cuenta que yo no estoy llamando a la muerte. Cuando yo me hago la cruz no digo, venga muerte que te estoy llamando. No, díganselo en voz alta. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estoy llamando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si ellos llaman a eso muerte, yo lo llamo vida. No estoy invocando la muerte, estoy invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y al diablo le tiene miedo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero yo no estoy invocando la muerte. Así engañan a los tontos. Jesucristo pone un ejemplo. Es simbólico. ¿Utiliza la cruz? Sí la utiliza. Aquel de ustedes que no tome su cruz y me sigue, no puede ser discípulo mío. Pues yo cargo una cruz como símbolo del cristiano, de aquel que quiere seguir los pasos de Cristo, aunque tenga que sufrir. ¿Dónde se resume eso? En una cruz. Y por eso la tenemos como símbolo. La otra enseñanza que da Jesús hoy.
El que antepone a todo su propia vida, la perderá. Y el que sacrifique su vida por mi causa, la hallará. Jesucristo dice, el que quiera, en castellano, el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿Quién es el que quiere ganar su vida? Vemos dos jóvenes. Un joven que dice, yo tengo que disfrutar mi juventud. Yo tengo que disfrutar del mundo. Yo no me voy a morir sin disfrutar del mundo. Me lanzo a la droga, me lanzo al alcohol, me lanzo a lo que a mí me da la gana, me lanzo a los vicios, a la prostitución. Porque eso es lo que a mí me gusta y yo tengo que disfrutar ahorita que puedo, ahorita mi vida. Ese ganó la vida. La ganó con amigos, la ganó con dinero, la ganó con todos los placeres del mundo, la ganó. Y ahí dice Jesús, el que gane su vida la perderá. Cuando muera, eso no le servirá de nada. Luego dice, el que pierda su vida, ¿quién es el que pierde la vida? Aquel joven que sigue los caminos de Dios. Ese es un tonto, es un santurrón, ese es un bobarrón. Ese no fue capaz de disfrutar la vida, perdió su juventud, perdió su vida. Y dice Jesús, sí la perdió. El que pierda su vida ante el mundo, por mí, ese es el que la encontrará. ¿Por qué los jóvenes hoy día se lanzan al vicio, se lanzan al mundo? Para que no lo llamen anticuados, no buscan de Dios. Cuando buscan de Dios le dicen ese santurrón, se va a quedar para vestir santo. Ese es un bobo. Pierde su vida, no es como los demás jóvenes. Y por eso, incluso los catequistas o los miembros de la iglesia, no somos capaces de enseñarle a los jóvenes la búsqueda de Dios. Yo fui a una comunidad, me tocó como párroco en una comunidad, y había como 200 jóvenes en grupo juvenil, como 200 jóvenes. Y a mí me emocionó cuando veo el grupo de jóvenes. Llego a la coordinadora, era una señora, y le digo, yo quiero tener una reunión con los jóvenes. Y me dijo, yo soy la coordinadora y quiero saber para qué se va a reunir con ellos. Pues yo quiero reunirme con ellos para predicarles la palabra de Dios. Dijo, no señor, eso no se lo puedo permitir. Son jóvenes y ellos con la Biblia se aburren. Usted no me le va a hablar de Dios porque eso es para los adultos, los jóvenes no. Ellos están en su mundo, ellos están en su época y ellos tienen que disfrutar su época. Le dije, ¿cómo así? Me dijo, nosotros nos reunimos, pero para ir a una piscina donde puedan compartir todos los jóvenes, donde haya, pues usted sabe, pues los jóvenes si no hay licor no van a estar felices. Hay que llevar el licor donde ellos la pasen bien, donde compartan, donde... Sí, esas son las reuniones de los grupos juveniles de aquí. ¿Sí? Y de Dios, no, eso no, porque usted corre a los jóvenes. Ah, así es la vida. Está bien. De todas maneras, yo voy a invitar a los jóvenes a reunirse. Digo, pues yo no voy a ir y que vaya el que quiera. No es obligatorio. Le dije, sí es obligatorio. Digo, pues no. Y yo soy la encargada. Y le dije, yo soy el párroco. Y comenzamos la pelea. Y le digo a los jóvenes, el que quiera patria, que digo, el que quiera, venga conmigo. El que quiera buscar la cosa, digo, venga conmigo. Vamos a ver. Ciertamente, un grupito fue. No fueron todos. Cuando les hablé que les iba a predicar la palabra de Dios, se paró una muchacha y dijo, no, usted está anticuado. Usted no está actualizado como los jóvenes. ¿Qué cuento de Biblia ni qué nada? Ahí no le vamos a caminar. Y le dije, perfecto, eso es lo que quería escuchar. Los que quieran caminar leyendo la palabra de Dios, haciendo oración y buscando las cosas de Dios, que quieran la santidad, levanten la mano. Solo una. Y le dije, chao a los demás. Al otro el domingo le dije, voy a formar un grupo juvenil de la parroquia. No un club juvenil donde vayan a tomar licor y donde vayan a las sinvergüenceras. Un grupo juvenil que siga a Cristo. Los jóvenes que quieran, vengan conmigo. Claro, los que no estaban en el grupo juvenil, pero que estaban por ahí regados, comencé a formar un grupo con ellos. Los demás, allá. Comenzamos a leer la palabra de Dios, comenzamos a orar. Y resulta que eso les gustaba a los jóvenes, pero ellos no sabían. Les ilusionaba. Comenzaron a leer la palabra de Dios, a competir con la palabra de Dios, a ver quién se aprendía más cita, a ver quién practicaba la palabra de Dios. Y fuimos gustando y conquistando a los jóvenes. Y logramos conquistar, incluso de aquellos que no se podía, supuestamente, logramos conquistar. ¿Y en qué pararon aquellos otros jóvenes? En la droga, en la prostitución, después algunos presos, algunas muchachitas por allá antes de tiempo preñadas, sin responsabilidad. ¿Dónde? En esos grupitos. Lo eliminamos. Se reunían ellos por su cuenta, pero ya no era el grupo juvenil de la iglesia.
Dice Jesús, el que gane su vida la perderá. El que la pierda por mí, la encontrará. Ahora, es difícil perder la vida por Cristo. Es difícil perder la vida por Cristo. Pero qué bonito es ganarla por Cristo. Que al final de la vida, cuando llegue la hora de la muerte, no llegue con la mano vacía. He vivido la vida para Dios. Qué hermoso. Qué hermoso. Pero ¿quién le presenta a los jóvenes esta alternativa? Nadie. Hoy se le presenta a los jóvenes y a los no jóvenes otras alternativas, otros caminos, pero el camino del Señor no se le presenta. Hoy yo quiero decirle a los jóvenes que sí se puede. Que sí vale la pena entregarle la vida al Señor, que da más felicidad, dicha, alegría, paz y gozo. ¿Por qué los jóvenes hoy día se están quitando la vida? Quieren morir y hasta sacar una canción, nadie me quiere, todo me odia, mejor me como un gusanito. ¿Por qué no tienen a Dios? Le hemos quitado a Dios. No tienen felicidad, no tienen vida, no tienen sentido. Sigue Jesús diciendo. El que los reciba a ustedes, El que lo reciba a ustedes. a mí me recibe. Pregunto, ¿a quién le estaba hablando Jesús cuando le dijo, el que lo recibe a ustedes, a mí me recibe? ¿Le estaba hablando a la guerrilla? ¿A los narcotraficantes? Cualquiera puede decir, nos está hablando a mí, nos está hablando a nosotros, a nuestro grupo. El que lo recibe a ustedes, ¿está hablando a los drogadictos? ¿A los borrachos? ¿A las prostitutas? Jesús se hace uno con ellos. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Yo quisiera, a la luz de esta lupita, detectar cuál era ese grupito. Si era el grupito de ladrones, de sinvergüenzas, de políticos, de guerrilleros, de narcotraficantes. Y Jesús le dijo, me hago uno con ustedes al punto que el que lo reciba a ustedes me recibe a mí. Y el que lo rechaza a ustedes me rechaza a mí. Incluso en Lucas capítulo 10, versículo 16, no me pierda eso, volvemos ahorita ahí. Lucas 10, 16, y no me trajo la Reina Valera hoy. Que falla, compadrito, que falla. Tráeme la Reina Valera, ¿la tiene por ahí? El profesor Joel me va a ayudar a leer. Ven para acá, profesor. Venga, pastor. Aquí tenemos al profesor Joel, que nos va a ayudar. Qué alegría, profesor, que me honre con su presencia. ¿No sabe leer? No importa. A Ney le ayuda a buscar. A uno que le ayude. Ahí le ayuda. Jesucristo, en su palabra, nos viene a mostrar algo. Nos viene a decir que ustedes y yo tenemos la oportunidad de hacernos uno con Él. En grupo. ¿Pero en qué grupo? En una congregación. ¿En qué congregación? Repítalo. ¿Cómo dice? Repítale a Mateo y usted me lee Lucas. ¿Cómo dice usted, Mateo? El que lo reciba a ustedes, a mí me recibe. Observe que es un grupo. Ustedes. Grupo. Ustedes. ¿Cuál será ese grupo? Con la ayuda de Lupita yo quiero detectar cuál es el grupo que Jesucristo se identifica. Dice, quien lo reciba a ustedes, me recibe a mí. Se hace uno con el grupo. ¿Cuál es ese grupo? ¿Cómo dice Lucas 10, 16? El que a vosotros oye, a mí me oye. Ahora ya no le dice quien lo recibe. El que a ustedes oye, a mí me oye. ¿Será que lo está diciendo los borrachos? El que los escucha a ustedes cuando están borrachos y dicen todas las groserías, a mí me escucha. ¿Será eso? Cuando están planificando para matar a alguien, los ladrones, los sinvergüenzas, los asesinos, y hablan, ¿le estamos escuchando a Jesús? Hay un grupo, yo quiero que ustedes se den cuenta que hay un grupo que Jesús se identifica con ellos. Jesús se hace uno con ellos. Al punto, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Siga. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Pero es que está tan unido a ese grupo, que el que deseche ese grupo, está desechando a Cristo. ¿A ustedes no les interesaría pertenecer a ese grupo? A mí sí. Yo quisiera estar en ese grupo que es, como dice el colombiano, tan llave con Jesús, tan unido con Jesús. El que ustedes escuchan, a mí me escucha. El que ustedes rechazan, a mí me rechaza. ¿Qué será ese grupo? San Marcos capítulo 3, versículo 13. Si quieren lo leer en la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. ¿Por qué? Porque aquí le quiero mostrar a los hermanos separados que hay un grupito que ellos no conocen, que ellos no saben, que Jesucristo se identifica con ellos. Y que no es precisamente los evangélicos.
Que no es precisamente los testigos de Jehová, los pentecostales, los mormones, los adventistas, no. Hay un grupito. ¿Quién será ese grupito? Y ese grupito, ¿cómo lo identifica Pablo? ¿Y cuál es ese grupito? Escúchenlo. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Oye, hay un grupito que él quiere, que él quiso reunir, llamó a los que él quiso. Observen algo. Es un grupito, pero que él elige. Llama. No es el que quiera. Yo quiero y ya, punto. No, no. Eligió, llamó a los que él quiso. Y oigan lo que viene. Y vinieron a él y estableció a 12. Estableció. Aquí está el grupito. Un grupito que se lo nombra 12. Los estableció. ¿Saben qué significa estableció? Que antes no estaba establecido. Y hasta ahora lo está estableciendo. Si lo está estableciendo hasta ahora, esto significa no es invento de hombre, lo inventó el mismo Cristo. ¿Cómo sabemos que lo inventó el mismo Cristo? Lo estableció él. No lo inventó un hombre, lo estableció. No estaba establecido, no estaba formado. Él lo acaba de formar. Un grupito de 12. ¿Sigan? Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Observen dos cosas. Ese grupito que él dice, el que ustedes escuchan, a mí me escucha, es porque él los escogió, los estableció y le dio la autoridad, el poder de enviarlos a predicar. Ustedes van a ir a predicar. Y el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Yo quiero estar en ese grupo. Yo quiero estar en ese grupo. Porque es que los evangélicos dicen, cualquiera agarra la Biblia y cualquiera va y predica lo que le da la gana. Error, 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 error. Es el que Jesús quiso llamar. Es en el grupo que él estableció, 12, un grupo. Y le dio poder para ir a predicar. ¿A predicar qué? Lo que le dé la gana. Mateo capítulo 28 de la Reina Valera. Mateo capítulo 28, versículo 19. Ustedes van a descubrir que ese grupito que Cristo elige, que son 12. ¿Por qué 12? Porque 12 eran las tribus de Israel, el antiguo pueblo de Dios. Jesucristo entonces nombra un nuevo pueblo de Dios, un nuevo grupo. 12, en nombre de los 12 tribus, 12 apóstoles. Los manda a predicar. Pero ojo, ¿qué van a predicar? Lo que ellos quieran. Lo que les llegue a la cabeza. Jesús dijo, comenzó a predicar. Mire que Jesucristo no comenzó a predicar. Dijo, cada quien agarre lo que entienda y hable lo que quiera. No, así no es. Jesucristo reunió a los 12, los estableció y los envió a predicar. ¿Y cómo es que los envía? Óiganlo. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Los está enviando. Id. Siga. Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oigan lo que viene. Aquí es la lupita, por favor. Oigan lo que viene. Enseñándoles qué es lo que tiene que ir a enseñar ese grupito. Ese grupito tiene una tarea específica, única, establecida por Cristo, ordenada por Cristo. Enseñando. Que guarden todas las cosas. La palabra enseñando. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahí está. ¿Qué van a enseñar? ¿Lo que le venga en gana? No. Únicamente lo que Jesucristo ha mandado, enseñado. Entonces observen que Jesucristo, para que el mensaje llegara al año 2000, que estamos en 2000, ¿qué? 2020, Él hizo una organización, una congregación, un grupo, lo estableció. Digo, usted no me sirve, usted tampoco me sirve, usted haga, usted, el que Él quiso. 12, los estableció, los mandó a predicar, pero les dijo, cuidadito. No van a ir a predicar lo que les llegue a la cabeza. Van a ir a predicar lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, Jesucristo manda a un grupito. Y ese grupito, Pablo le pone un nombre. Ahorita vamos a ver un nombre. Y ese grupito que va a ir a predicar lo que Jesucristo mandó, Jesucristo se hace uno con ellos. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que ellos van a enseñar? Lo que Él les ha mandado. El que lo escucha a ustedes me escucha a mí. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer la copia fiel y exacta de mi persona. Lo que yo les mandé, ustedes lo van a llevar. Ustedes no van a hacer como el juego que hacen por allí. No me acuerdo cómo es que se llama el juego ese. Pero que usted le dice algo a Lucas, Lucas se lo dice a ella. Y cuando llega al último, ha dicho cosas distintas de lo que dijo a Lucas. ¿Ah? ¿Ese que te la va a callar? Aquí no es así.
para que no se cumpliera el secreto de la vaca, Jesucristo dejó 12, un grupo que Él quiso, los estableció y los envió a predicar lo que Él quiso. ¿Para qué? Para que llegara, pasara 1000 años, 2000 años y se enseñara exactamente lo mismo que Jesucristo enseñó, para que no vinieran otras personas a enseñar lo que les venga en gana. Ahora, 2000 años después nos encontramos con más de 60.000 sectas que se llaman Iglesia de Cristo. Y si Cristo está conmigo y yo predico el Evangelio, lo que yo quiera, eso que me llega a la mente, Dios me dice, así usan los protestantes. Dios me dice, ¿qué? Dios me dice, todo lo que llega a la cabeza, Dios me lo dice. ¿Qué cuento? Es pura mentira. Lo que Dios dijo ya está escrito. Y Él se lo dijo a los apóstoles. ¿Y cómo llamó Pablo, o cómo llama la Biblia a ese grupito? A ese grupito. Ustedes van a descubrir que Pablo le pone nombre. A ese grupito que dice Cristo, que ustedes escuchan, a mí me escuchan, ustedes rechazan, a mí me rechazan. Primero Pablo lo llama cuerpo de Cristo. Y después lo llama iglesia de Cristo. Y es entonces aquí cuando nos encontramos un problema. El problema es de los protestantes que dicen, Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no sirve para nada. La iglesia no salva. Basta con que yo lea la Biblia, aleluya, gloria al Señor, y ya soy salvo. Error, error, error. Cuando Cristo vino al mundo, no repartió Biblia y dijo, agarren, lean y lleven. Repartan Biblia para que la gente salve. No, funda una iglesia, una congregación. Algunos dicen, yo soy la iglesia. Mentiras, yo no soy la iglesia. ¿Sabe qué significa palabra iglesia? Congregación. Varias personas. Donde hayan 2 o más congregadas. Eso se llama iglesia, congregación. Yo soy la iglesia. Mentira más grande, destapada al descubierto, que solo los ignorantes pueden creerlo. Yo no soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Yo no soy la iglesia. Para que sea yo la iglesia, tengo que ser varias personas. Una congregación. Me dijo un pastor un día, yo soy la iglesia. Le dije, ¿y el día que usted se muera, se acabó la iglesia? Dijo, no, queda la otra persona. Y le dije, entonces no diga yo soy la iglesia, diga yo soy una iglesia. Al día en que yo me muera, queda la otra. Pero no diga yo soy la iglesia. La iglesia la formamos un grupo. Yo quiero estar en ese grupo. Miren ustedes, por ejemplo, como Pablo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice la Biblia, que Pablo iba persiguiendo a un grupo. Y ese grupo eran discípulos de Cristo. O sea, Cristo los había establecido, Cristo los había formado, Cristo los había enviado a predicar. Eran discípulos de Cristo, óiganlo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Contra quién? Léalo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Discípulos del Señor. Él los había llamado, Él los había establecido, Él los había enviado. Pero Pablo respiraba odio contra ellos. Exactamente lo que se respira contra la iglesia de Cristo hoy día, contra los discípulos de Cristo. Odio, rechazo. Así respiraba Pablo contra los discípulos. ¿Se acuerda que le dijo Jesús a los discípulos, a ese grupito? ¿Que a ustedes rechazan a mí? ¿Que a ustedes escuchan a mí? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿O no estaban cuando eso? Pero ahí está escrito. Pero Pablo respiraba odio. Otra vez, repítelo, profesor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Aclaro, al sumo sacerdote no como dicen los evangélicos, los sacerdotes de la iglesia católica. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¡Ubícate! Estamos en el tiempo de Pablo, donde existían los sumos sacerdotes de la iglesia judía, de la religión judía. Y Pablo va y pide permiso a los sumos sacerdotes. Y si quieren saber que era de la religión judía, ya le voy a dar citas. Ya se lo voy a dar. A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo a tierra, oyó una voz que le decía. Aquí, por favor, la lupa y prendemos la luz para que vean bien. La lupita. Una voz que le decía, no se olvide cuando Cristo fundó su grupito y lo mandó a predicar y les dijo, ¿quién ustedes escuchan a mí? Me escuchan. ¿Quién ustedes rechazan a mí? Y entonces Pablo se encuentra con ese grupito que él llama discípulos. A ese grupito, y Pablo lo rechazaba y quería matarlo. Y sucedió algo.
una voz que le decía, paren la oreja, pongan la lupa, háganle zoom. Una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús cumplió lo que le prometió a sus discípulos. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Quien a ustedes persigue, a mí me persigue. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pregunto, ¿ya Cristo había muerto o no? Sí. Ya había muerto, ya había resucitado, ya había subido al cielo. Pero Pablo está persiguiendo a Cristo. ¿Y qué llama perseguir a Cristo? Si ya Cristo está en el cielo. La Biblia dice que perseguir a los discípulos auténticos y verdaderos que Cristo estableció, que le dio la potestad de ir a predicar el Evangelio, es perseguir a Cristo. Pablo no lo sabía. Y Pablo pregunta. No. Siga. ¿Por qué me persigue? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Saulo pregunta. ¿Quién eres? Yo no te persigo, Señor. Yo persigo a los sinvergüenza de los católicos. A esos sí los persigo. ¿Quién eres tú, Señor? Y Jesús responde. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Acaba de cumplir lo que le prometió a los apóstoles. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y es cuando Pablo comienza a pensar y dice, si yo no persigo a Jesús, yo persigo a los discípulos de Jesús. Y esos discípulos congregados tienen un nombre. Estamos leyendo el capítulo 9. En el capítulo 8, versículo 1 en adelante. Tiene el nombre que Pablo le da a esos discípulos que siguen a Cristo. Y que, ojo, el que persiga a esos discípulos de Cristo está persiguiendo a Cristo. ¿Cómo se llama? 8:1 en adelante. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Cómo llama Pablo a ese grupo de discípulos que llevan el mensaje? La iglesia. ¿Otra vez? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Siga. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Siga. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Acaban de matar a Esteban, perteneciente a la iglesia de Cristo. Saulo sigue persiguiéndolo y Jesús dice, ya basta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hay una iglesia. Pablo la perseguía. Cristo se hace uno con esa iglesia. Le reclama a Pablo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Es cuando Pablo se pone la mano en la cabeza y dice, caramba, yo estoy persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y perseguir a la iglesia de Cristo es perseguir a Cristo. De modo que Cristo está tan unido a la iglesia que ¿con qué lo compararé? Y en Colosenses 1:18, Pablo compara la unión de Cristo con la iglesia con el mejor ejemplo, con el ejemplo más bello que hasta un niño puede entender. Para que el mundo entero comprenda que la iglesia sí es importante y que quien persigue a la iglesia, persigue a Cristo. ¿Cómo lo hace Pablo? ¿Qué comparación pone Pablo? ¿Qué es la iglesia para Pablo? ¿Y por qué Cristo le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él estaba persiguiendo a la iglesia. ¿Qué conclusión saca Pablo? Óiganlo. El 18. Sí. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. De una vez Pablo le llega a la cabeza un ejemplo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él no perseguía a Cristo, él perseguía a la iglesia. Pero entonces viene también a que ustedes escuchan, a mí me escuchan, que ustedes rechazan, a mí me rechazan. Y dice Pablo, listo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Yo perseguía a la iglesia. ¿A quién estaba persiguiendo? Al cuerpo de Cristo. Por ende, estaba persiguiendo al mismo Cristo. Ahora entiendo cuando me dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Perseguir a la iglesia, o sea, al cuerpo de Cristo, es perseguir a Cristo. Pero un ignorante que no conozca las Escrituras puede decir, la iglesia no es importante. Si la iglesia no es importante, ¿por qué Pablo la coloca como el cuerpo de Cristo? Pregunto, esposo, usted que es evangélico y dice que la iglesia no es importante, pero Pablo dice que es el cuerpo. Me pregunto,
¿Es importante el cuerpo de su esposa? ¿O usted se conforma con la pura cabeza de su esposa? ¿Se casó con la pura cabeza? ¿Ama la pura cabeza? ¿Le va a quitar la cabeza y va a botar el cuerpo? No. Cuando Pablo dice la iglesia es el cuerpo de Cristo, está diciendo la iglesia es tan importante que el que rechace a la iglesia está rechazando al mismo Cristo. A mí me pasó, yo perseguí a la iglesia y Cristo me dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Los evangélicos conocen la ignorancia bíblica de los católicos. Y los evangélicos, padre, ¿usted por qué lo llama evangélicos? Evangélico con H, con B pequeña y con M, es para demostrarle que no es correcto cambiar las palabras, mucho menos la palabra de Dios. Y si a ellos no les gusta que yo le diga evangélicos, a Dios no le gusta que ellos cambien la palabra de Dios y ellos anden diciendo cosas que no son. Evangélico es una forma errada de llamar a los evangélicos, pero es para que ellos se den cuenta y sientan lo que Dios siente cuando ellos cambian el evangelio, que no les gusta a Dios. Entonces Pablo está mostrando que la iglesia es sumamente importante. Para que no haya una persona en el mundo que diga que la iglesia no es importante, Pablo la compara con el cuerpo de Cristo, repítalo. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Solo un ignorante puede decir que esa iglesia no es importante. Solo un ignorante puede decir que la iglesia no existe. Es el cuerpo de Cristo, como no que no existe. Es importante. Pero Satanás viene buscando a gente que le crea a los falsos profetas. ¿Y cuántos católicos ya andan diciendo la iglesia no es importante? Lo importante es agarrar la Biblia y predicarla. Pregunto, ¿acaso cuando Pablo perseguía a la iglesia, acaso Pablo no era creyente? ¿Acaso Pablo no leía las Sagradas Escrituras conocidas hasta entonces? Claro, ¿quién era Pablo? Si ustedes quieren saber quién era Pablo, Hechos de los Apóstoles capítulo 22 versículo 1. ¿Quién era Pablo? Pablo no era un tonto. Pablo era más sabio, más conocedor de la Sagrada Escritura que los mismos evangélicos. Pablo conocía la Sagrada Escritura. Pablo era creyente en el Señor. Escúchelo. Hechos 22, 1 en adelante. Necesito luz. Luz. Anita, luz. No. Varones, hermanos y padres. No, Hechos 22, 1. ¿Sí? 22. Sígame. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío. ¿Qué era Pablo? Judío. Fue a los sacerdotes. ¿De qué religión? Judía. Judía. Nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad. Instruido. La lupa. A él, ¿quién lo instruyó? ¿Quién lo formó? Instruido a los pies de Gamaliel. A ustedes no le dice nada a Gamaliel. A los judíos se le dice algo. El mejor maestro de los judíos conocido se llamó Gamaliel. Como el mejor maestro que yo tuve en el liceo, Joel. Que muchos, los alumnos que han recibido clases de él y que me siguen a través de las redes, pueden decir si es verdad o mentira. El mejor Gamaliel. Oye, si el mejor era Gamaliel, entonces Pablo no era un tonto. Y Pablo era maestro de religión, Gamaliel. Y le enseñó la Sagrada Escritura a Pablo. Pablo no era un tonto. Pablo era conocedor de la Sagrada Escritura. Y él mismo lo dice, Gálatas capítulo 1, versículo 13. Él mismo viene a decir que él era instruido, que él era de esa religión, pero que él perseguía a la iglesia. Tenemos lo mismo, hoy tenemos muchos Pablos en las sectas. Conocen mucho de Biblia, creen muchísimo en Dios, pero persiguen a la iglesia de Cristo. Y todavía no han comprendido que Cristo es uno con la iglesia es su cuerpo y él es la cabeza. Y no han comprendido que tienen el pecado de Pablo. Y que hoy Cristo le vuelve a repetir a todos los evangélicos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Quien ustedes rechazan, a mí me rechaza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Escuchen Gálatas 1, 13. 13, que está después del 12 y antes del 14.
Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Ve que Pablo era judío? Los evangélicos engañan a los católicos. Pablo antes de la conversión era católico. Y cuando se metió a evangélico. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Van a engañar a otros. Pablo aquí dice, ustedes saben mi conducta cuando yo era judío. ¿Por qué mienten? Digan la verdad. ¿Por qué mienten? Cuando yo era judío. Me encontré una vez, ojalá y me esté escuchando, me encontré una compañera de estudio. No voy a decir el nombre porque todos la conocen. Después de tanto tiempo, llegó y me dijo, ¿verdad que usted se hizo cura? Y le dije, sí. Yo me hice cristiana evangélica. Y le dije, ¿me puede decir por qué? Porque pude descubrir que ustedes, los curas, los sacerdotes, fueron los que mataron a Cristo. Cuando el pastor me demostró a mí que los sacerdotes de la Iglesia Católica fueron los que mataron a Cristo, ese día odio a los católicos, a los sacerdotes católicos. Por eso, aunque estudiamos juntos, hasta ahí llegamos. Y no me da permiso para demostrarle que ese pastor le mintió. Dios no, el pastor no me miente. Lo que dice el pastor es palabra de Dios. Y no me quiso escuchar. Me quedé con ese dolor que no me escuchara. Pero si me está escuchando, ahora sí se lo puedo decir. Los sacerdotes que mataron a Cristo eran sacerdotes de la religión judía a la que pertenecía Pablo, y fue y les pidió permiso a los sacerdotes para matar a los discípulos. Repita qué dice Pablo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Uy. Ya un momentico, profesor, no me empuje. Un momentico. Pongan cuidado. El retrato vivo, actual de las sectas protestantes. Pablo es el modelo. Antes de convertirse, repítalo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta. La misma conducta de los protestantes. Tómele una foto a la de Pablo y tómele una foto a los protestantes, a ver si no es la misma. La misma conducta. Ya han oído de mi conducta. Repítalo, profesor. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. En otro tiempo, cuando todavía no se había convertido, cuando todavía era evangélico. En el judaísmo. Era de la religión judía, de otra religión que no era la Iglesia Católica. Pertenecía a otra religión. Y pregunto, ¿y en esa religión no se creía en Dios? Entonces no basta creer en Dios. ¿Y en esa religión no se tenía las Sagradas Escrituras conocidas hasta entonces? Sí. Pablo las conocía, creía en Dios, pero eso no basta. Hay que estar en la Iglesia de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, para que sea uno, llave con Cristo. Dice el colombiano, unido, al punto a que usted escucha, a mí me escucha, que usted rechaza, a mí me rechaza. La Biblia está mostrando a un hombre religioso, sumamente religioso, más religioso que los evangélicos, que cree en Dios más que los evangélicos, que desconoce la Sagrada Escritura, que a los pies de Gamaliel más que los evangélicos, pero que estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Esa iglesia que dicen los evangélicos, no existe esa iglesia, no sirve para nada, no me importa, Cristo no fundó ninguna iglesia, eso no es malo perseguir a la iglesia. Hay que destruir la iglesia. Basta con leer la Biblia, ya soy salvo, creer en el Señor. Pablo leía la Biblia, creía en Dios y no era salvo. Le faltaba algo, pertenecer al cuerpo de Cristo. Perdone que lo ponga a repetir de nuevo, profesor. Otra vez. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Que perseguía sobremanera, Lupita, por favor. A ver, ¿a quién perseguía Pablo? ¿Otra vez? ¿Perseguía sobremanera? A la iglesia de Dios. ¿Otra vez? A la iglesia de Dios. Profesor, ¿por tercera vez? A la iglesia de Dios. El que me diga que Dios no tiene iglesia es un mentiroso. El que me diga que Dios no tiene iglesia es palabra de Satanás. Repítalo, profesor. ¿A quién perseguía Pablo? A la iglesia de Dios. Que me diga un protestante que Dios no tiene iglesia. Que me lo diga en la cara. Con la Biblia Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. No estoy leyendo la Biblia católica. Por eso, profesor, no leo la Biblia católica, sino la evangélica. Para que no haya un evangélico que me diga, ese cura está inventando. Ahí se muerden el codo. Pero no son capaces. Me insultan, me maldicen, me mienten la... Pero no me pueden refutar porque tengo capítulos y versículos. Dios tiene iglesia. Repítalo. ¿A quién perseguía? Que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. ¿Y cómo es que la doctrina protestante dice que Dios no tiene iglesia? Que la iglesia no sirve para nada. ¿Quién le metió esa idea en la cabeza? ¿Qué evangelio leen? ¿Qué Biblia lee? Que vengan y me lo digan. ¿Por qué no les gusta hablar conmigo? He ido a todas partes del mundo. Los he retado. Muéstrenmelo.
¿Por qué? Porque yo sí tengo capítulo y versículo. Cuando yo digo el gato es blanco, tengo los pelos del gato en la mano. Dios sí tiene iglesia. La iglesia sí es importante. Es el cuerpo de Cristo. Quien persigue a la iglesia, persigue a Cristo. Ese es el pecado mortal que tendrán que entregarle cuenta a los protestantes a Dios cuando se mueran. Perseguir a la iglesia de Dios. Y no solamente la persiguen. Dice Pablo que él la perseguía. ¿Y qué más? Diga, yo perseguía a la iglesia de Dios y sigue. Y la asolaba. Y la asolaba. Eso es lo que hacen los protestantes. Perseguir a la iglesia de Dios y asolar la iglesia de Dios. Querer destruirla, acabarla, que quede ceniza. Eso es lo que quieren los protestantes. Volver ceniza la iglesia de Dios. Que no quede rastro. Por eso dicen la iglesia no sirve para nada. Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no salva a nadie. A mí me da risa. Pero yo le estoy mostrando al evangélico que quiera que lo vea. Y al católico que también lo vea. Pertenecemos a un grupito del que Cristo se identifica. Que Él formó, que lo mandó a predicar. Que lo llamó iglesia. Que Pablo perseguía. Que era el cuerpo de Cristo. Que es tan importante que no se puede perseguir. Se persigue al mismo Cristo. Pero hoy día los modernos cristianos evangélicos persiguen a esa iglesia y dicen, eso no es importante la iglesia. Qué cosa más extraña. Y se llaman cristianos. ¿Qué más dice Pablo? Ahí mismo. Hay que... Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos a mi nación. Voy a repetir. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Era celoso, más celoso que los evangélicos, más celoso que los judíos. Los aventajaba a todos. Ninguno me llegaba por los pies, dice Pablo. Celoso. Por lo que dijo el pastor, por lo que le enseñó el pastor. Y ahora, vean, Filipenses capítulo 3, versículo 6. Filipenses 3, 6. Cuando el mismo Pablo también se presenta, desde el 4 Pablo se presenta. O si quiero lo leemos desde el 4. Tenemos tiempo, no estamos afanados. Aunque no me voy a encadenar, sino ya voy a ir aterrizando. Pero es para que ustedes vean. Léalo desde el 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. No era católico, como dicen los protestantes. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. No era católico. Siga. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. ¿Cuál es el distintivo de los protestantes? Lo mismo. Perseguidores de la iglesia. Tienen un celo. Andan persiguiendo a la iglesia, atacan a la iglesia. Vaya usted, hable con los testigos, va con cualquier secta. ¿Cuál es el celo de ellos? Perseguir a la iglesia. La iglesia de Cristo, esa es la que persiguen. Persiguen. Y Pablo dice, perseguidor. El celo era perseguir a la iglesia. En eso me identificaba. Siga. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero irreprensible. ¿Sabe qué es irreprensible? En cuanto a la ley, no tomaba, no fumaba y no bailaba pegado. Era irreprensible y no bailaba perreado. El perreo. Es irreprensible. Observe esto. Era irreprensible en cuanto a la ley. O sea, se lo traduzco en castellano. El pecado de Pablo no era matar, no era robar. El pecado de Pablo no era bailar pegado. El pecado de Pablo era uno, perseguir a la iglesia de Cristo. El mismo pecado del protestante. Usted no da cuenta, el protestante dice, yo pecado no tengo. Yo no fumo, yo no robo, yo no mato. Yo no soy como los católicos que son adúlteros, que son sinvergüenzas, ladrones. Yo pecado no tengo. El único pecado que usted tiene, protestante, el único es el de Pablo. Yo sé que usted es irreprensible. Yo sé que usted no ha cometido ningún pecado en la vida. De eso, de robar, matar, a usted nadie. Lejos, usted no roba. Usted agarra, usted le quita, no roba, le quita el diezmo a la gente, usted pastor, pero no roba porque no es con un arma. Pero, sin embargo, Pablo dice, el único problema era, el único perseguidor de la iglesia. El pecado más grande de Pablo, perseguir a la iglesia. Ese es el pecado de los protestantes. Y miren que Pablo lo pone tan grande ese pecado que en 1 Corintios, capítulo 15, versículo
8, Pablo lo presenta como un grande pecado. Aquellos protestantes que dicen que no tienen pecado, pero persiguen a la iglesia. Usen la inteligencia, lean la Biblia, crean en la palabra de Dios. El único pecado grave, mortal, y es mortal, que tenía Pablo. Y van a ver por qué le digo mortal, de la Reina Valera. El 8. Sí. Y al último de todos, como a un abortivo, Mortal. ¿Sabe qué es aborto? Matar, muerte. Un abortivo, pero dice Pablo que él es un abortivo. Un abortivo. ¿Saben qué es un aborto? Alguien que antes de nacer ya murió. Pecado mortal. ¿Por qué Pablo cometió el pecado mortal como un abortivo? Repítalo. y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Siga. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, Más pequeño. que no soy digno de ser llamado apóstol, Cometió un pecado mortal, abortivo. ¿Por qué? porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Por qué, profesor? Porque perseguí a la iglesia de Dios. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo está diciendo, pecado mortal, perseguir a la iglesia de Dios. Y los protestantes, para que la gente no se dé cuenta que es un pecado mortal, perseguir a la iglesia de Dios, dicen, Dios no tiene ninguna iglesia. Por eso perseguir a la iglesia católica no es malo, porque Dios no tiene ninguna iglesia. Si Dios no tiene ninguna iglesia, sumen, resten, multipliquen, dividan. Porque Pablo dice, cometió un pecado mortal como un abortivo, el último de los apóstoles, indigno de llamar apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Yo ahora me encuentro en una diatriba, ¿qué se llama? No sé a quién creerle. A los evangélicos que son bíblicos, conocedores de la escritura, que ellos tienen un celo apostólico muy grande y son profetas, apóstoles y evangelistas, o creerle a San Pablo. San Pablo dice, existe la iglesia de Dios tan así que yo la perseguía. Y dicen los protestantes, Dios no tiene ninguna iglesia. La iglesia es mentira. Eso es venta de los curas. Es para que no la ataquen la iglesia. Y Pablo dice, el que ataca en la iglesia es como un aborto. Está muerto. Es un pecado mortal. Entonces, ¿cómo se explica? Hoy nos queda creerle o a Dios o a los hombres. El que le cree a Dios es creyente. El que le cree a los hombres es creyón. Ustedes verán qué quieren. ¿Ser creyones o creyentes? A mí me duele cuando un hombre que dice conocer las escrituras dice Dios no tiene iglesia. La iglesia no salva a nadie. La iglesia no es importante. Queridos hermanos, hay un grupito que se llama iglesia, cuerpo de Cristo, que Jesús mandó a predicar el evangelio para que nadie venga a engañarlos enseñando otro evangelio. Por eso Pablo le dice a los Gálatas capítulo 1 versículo 8, Gálatas 1, 8, Pablo advierte, o si quieren lo lees desde el 6, de la Reina Valera, 1, 6, cuidado, porque vienen personas que no siguen la doctrina de Cristo, que vienen enseñando otras cosas, que no son de ese grupito, son otro grupo que viene enseñando otras cosas. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué hay que hacer con ellos? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy sorprendido. ¿Cómo hay católicos que se hayan apartado de Dios para meterse en evangélicos? Para meterse testigo a pentecostal, a otro evangelio. Y escuche cómo dice Pablo. No es que haya otro, No hay otro evangelio. sino que hay algunos Testigos de Jehová, pentecostales, evangélicos, mormones, adventistas, para de contar. que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los perturba a ustedes. Ustedes están condenados para el infierno. Y usted dice, yo no me quiero ir al infierno. Sálgase de la gran ramera, de la gran prostituta, porque Cristo viene a condenar a esa gran prostituta, la gran Babilonia que es la iglesia católica. Usted dice, me salgo. Los perturba a ustedes. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, Vaya y enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. Pero si viene alguien que le enseñe otro evangelio distinto al que nosotros le hemos enseñado, que Jesucristo nos dejó para enseñarlo, ¿qué hay que hacer? sea anatema. Anatema significa maldito. Sea anatema. Y la Biblia lo repite 2 veces. Escuchen.
Siga. sea anatema. Siga. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. ¿Cuándo le repite usted las cosas a su hijo? Cuando quiere que esté claro. Ya se lo dije, se lo repito. Así dice Pablo, se lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. No dice, si alguien viene a predicarle un evangelio distinto, escúchenlo por educación. Recíbanlo en la casa y escúchenlo porque eso es ser ecuménico. Eso no es ser ecuménico, eso es ser tonto. Dice la Biblia, sea anatema. Y termino. Segunda de San Juan, capítulo 1, versículo del 8 en adelante. De la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Segunda de San Juan, capítulo 1, versículo del 8 en adelante. Óiganlo. Advertencia de San Juan. Mirad por vosotros mismos. Miren ustedes mismos. No es que mi mamá me metió evangélico y yo tengo que meterme evangélico. No, cuento. Usted por usted mismo. Vele por usted mismo. Usted no tiene que estar mirando a los demás. Que el otro se metió evangélico. Que mi padrino se metió evangélico. Que mi hijo se metió evangélico. Entonces yo también. No. Vele por ustedes mismos. Para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Para que no vayan a trabajar en vano. Que usted diga, trabajé tanto tiempo como evangélico y perdió el fruto de su trabajo, porque esa no es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia que el diablo ha inventado para sacar a la gente de la iglesia de Cristo. Y ha perdido el fruto de su trabajo. Escuche lo que sigue. Sino que recibáis galardón completo. Que reciba el premio, el galardón que Dios le da. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, vaya, prediquen lo que yo les he enseñado a ustedes. Pero hay un peligro, se pueden extraviar. Se extravió, era católico, se extravió, ahora se metió evangélico. Se extravió, ahora se metió testigo va, ahora se metió pentecostal, ahora se metió mormón, ahora se extravió. Dígame, ¿de dónde viene usted? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Eran católicos o evangélicos? Mi padre era evangélico. ¿Y quién era el papá de su papá? ¿Era católico o era evangélico? Ah, ese sí era católico. Entonces, ¿de dónde viene usted? ¿Cuáles son las raíces? Un día se extraviaron, sus antepasados eran católicos. ¿Y usted? Se dejó extraviar y no se dio cuenta. Repita lo último que leyó. cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, la que ha sido anunciada 2000 años, no tiene a Dios. Aunque se llame cristiano, aunque se llame evangélico, ¿qué dice la Biblia? No tiene a Dios. Aunque diga que ya está salvo, ¿qué dice la Biblia? No tiene a Dios. Punto. He dicho, caso cerrado. Diga lo que usted quiera, pero yo estoy leyendo la Biblia. No tiene a Dios. Pero para engañar a la gente, soy cristiano evangélico y voy directo al cielo. Cree en Cristo y soy salvo, aleluya. No tiene a Dios. Siga. El que persevera en la doctrina de Cristo. No se sale. Perseverar significa no se sale. Persevera en la doctrina de Cristo. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aunque los evangélicos lo manden para el infierno, todos los católicos están condenados, pero la iglesia católica mantiene, persevera en la doctrina de Cristo. Sí, pero si no se mete evangélico está condenado. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. A otro con ese cuento. Cuando nosotros estábamos pequeños nos engañaban así. Ay, no saca a pelear porque le va a salir el coco. Así dicen los protestantes igualiticos. Ay, si usted se mete a católico, le va a salir el coco, va para el infierno. No, persevere. Persevere significa que la doctrina de Cristo lleva 2000 años y nunca ha dejado de existir y seguirá existiendo. Debe perseverar hasta el último día. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y oigan lo que viene. Lupita, por favor. La ayuda de Lupita. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, si alguno llega a su casa y no trae la doctrina de Cristo que le enseñó a los apóstoles, ¿qué hay que hacer? No lo recibáis en casa. ¿Qué profesor? No lo recibáis en casa. Usted como que está inventando, profesor, porque ahora los modernos cristianos dicen, hay que recibirlos en la casa y hay que escucharlos y creerle todo lo que diga. ¿Qué dice la Biblia? No lo recibáis en casa. Hay de aquel católico que lo reciba en la casa. Recibir en la casa no significa que no le pueda dar un vaso de agua o no le pueda dar un plato de comida, ¿sí? Recibirlo significa no se le puede escuchar. No se le puede escuchar. No se le reciba en casa. De modo que cuando alguien llegue con la Biblia, usted le pregunta, ¿de qué iglesia es? Si es de la de Cristo,
que trae la doctrina de Cristo 2000 años, ha perseverado sin cambiarla, bienvenido. Soy Pentecostal Unido. Eso comenzó en el año 1904. Más viejo mi abuelo. Oye, ¿cómo va a decir eso? Yo quiero estar en la doctrina de Cristo. Ah, no, es que la iglesia vivió 2000 años engañada y ahora me iluminó a mí para que fundara una iglesia. Ahora yo sí traigo la verdad. 2000 años engañado y usted trae la verdad. ¿No será una mentirita de Satanás, padre de toda mentira? Termina con eso, léalo de nuevo, profesor, y terminamos. Si alguno llega... Se me perdió. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ni le digáis bienvenido. Usted no le puede decir bienvenido, hable todo lo que usted quiera. Mire, es que los católicos son así. Llega un católico a la casa y le dice, vengo a predicarle, no tengo tiempo, estoy muy ocupado, pero llega un evangélico, deja todo lo que está haciendo. ¿Sabe por qué? Porque el evangélico es astuto. Y astuto es primo hermano del prostituto. No, echando broma, no se vaya a molestar. Una broma, uno echa una broma y se pone bravo. Es una broma. Astuto, ¿por qué? Astuto porque llega y le toma Juan 8:46, dice aleluya, gloria al Señor. El que es de Dios, la palabra de Dios escucha. Y si usted no la escucha es porque usted no es de Dios. Así es que ¿me escucha o no me escucha? No, pues sí. Si no me escucha es porque usted no es de Dios. Lea lo que dice Juan 8:46. Y usted dice, oh sí, hable. No, que se queme el arroz, todo lo que sea, pero yo lo escucho. Porque uno tiene que tener educación, ¿eh? Uno no puede ser grosero. Yo no estoy diciendo que sea grosero. Católico, hay que ser inteligente. Llega un protestante a su casa. Buenos días, adelante, siéntese. Tráigame un cafecito. ¿Ya comió? ¿Y qué comidita? Mire, es que vengo a compartir con usted. ¡Ay, quiere compartir conmigo! Bienvenido. Epa, tráigame el Santo Rosario. Vamos a rezar aquí. El Santo Rosario. ¿Este quiere compartir conmigo? No, pero es que... Ah, no, entonces no venía a compartir conmigo. Venía a engañarme, ¿no? Lárguese de aquí. No le diga así. Basta con que usted le diga, vamos a rezar el Rosario. No tienen que pelear con ellos. Vamos a rezar el Rosario. Ave María Purísima, sin pecado no concebida, en el primer misterio contemplamos. Ya el diablo lo saca volando. Usted no tiene que sacarlo. El diablo lo saca volando. ¡Fum! ¿Dónde estaba? No, ya se fue. Háganlo, a ver. No tienen necesidad de tratarlo mal. Con puro orar, ya, listo. ¿Se van? ¿Sí? Así se corre el diablo. Y los que trabajan para él, también. Queridos hermanos, Jesucristo dijo, que ustedes escuchan, a mí me escuchan, que ustedes rechazan a mí, me rechazan. Y perdóneme, porque no le... ¿Ah? Padre, ¿y qué sucede a aquellas personas que lo reciben? Cometen un pecado. Versículo 11. El versículo 11. Sí. Ahí está el pecado que... Versículo 11 está el pecado que cometen. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Comete un pecado. Participa en sus malas obras. ¿Qué es un pecado? Participar de las malas obras. Y una de las malas obras es distorsionar el evangelio de Cristo, traer otra doctrina. Y usted está participando de eso. Y termino como comencé con Mateo 10:37. Léame el 41 en adelante. Y vamos en el 41. 10:41 de Mateo. Y con eso terminamos. No, lea de la que sea. Pero escuche algo. 41. 10:41. Observen esto. Cristo dice, quien ustedes escuchan, a mí me escuchan, ustedes reciben, a mí me reciben, quien ustedes rechazan, a mí me rechazan. Luego, da un consejo. Solamente lo leo para que para que escuchen el consejo. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso... No, léalo de 40 y medio. 40 y medio. El que recibe a un profeta... Ah, desde ahí. A ver, el que recibe a un profeta... Porque es profeta... El que recibe a un profeta... Porque es un verdadero profeta. Oye, ¿a usted no le parece que Jesús... Repítalo. El que recibe a un profeta... Porque es profeta... ¿Por qué tiene que decir por qué profeta? Tiene que decir el que recibe a un profeta. Si fuera cualquier profeta, evangélico, testigo de Jehová, mormón, dice, el que reciba a un profeta, todos ellos son profetas. No terminaría diciendo, porque es profeta. Cuando dice, porque es profeta, significa en castellano, usted tiene que asegurarse de que es un profeta.
Porque muchos llegan a la casa con la Biblia bajo el brazo. Soy pastor tal, soy el profeta fulano. ¿Y a mí qué me consta que usted es profeta? Yo vengo de parte de Dios. Pero usted viene de parte de Dios. El diablo también puede decir que viene de parte de Dios. Los brujos dicen que vienen de parte de Dios y trabajan para el diablo. Y ustedes dicen, hay brujos buenos. Porque él dice que trabaja con San Miguel Arcángel, con José Gregorio Hernández, con no sé qué. Eso. No. El diablo engaña, padre de toda mentira. Si ustedes reciben a un profeta, ojo, repítalo. El que recibe a un profeta porque es profeta. Porque es profeta, no a cualquier tonto que se llame profeta. Que a usted le conste que viene de la iglesia de Cristo, que tiene el poder, la autoridad que Cristo le dio a los apóstoles, que pertenece al cuerpo místico de Cristo. Y usted lo trata como profeta. Recibirá recompensa digna de un profeta. Aquí entonces dice que no debemos hacer lo de Pablo, perseguir a los profetas del Señor, al cuerpo de Cristo, no. Tenemos que recibirlo y tratarlos con amor. Que son hombres, que son pecadores, hasta más pecadores que ustedes. ¿Eso es verdad? Pero hay algo distinto. Son profetas, verdaderos profetas del Señor. ¿Listo? Tienen un encargo, tienen una misión. Y se recibe porque es profeta, no porque sea santo. Ahí no dice, cuando venga un profeta, si es santo, lo reciben en su casa. No. Es un profeta, por ser profeta, o sea, por ser enviado del Señor, porque tiene la autoridad de Dios, porque representa al Señor, hay que recibirlo como profeta. Que es pecador, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Que tiene sus defectos, ya lo sabemos. Pero es un profeta del Señor. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo de Cristo, porque aprendió lo que yo les he enseñado, ustedes lo van a enseñar, porque es un auténtico, verdadero discípulo del Señor. Aunque sea un vaso de agua que le den, aunque sea un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. ¡Oferta! ¡Oferta! ¿Quieren tener la gran recompensa de Dios? Denle aunque sea un vaso de agua al cura. ¡Oferta! ¡Oferta! Ya que mi tía Goya se va a ganar el cielo. Sí, todos los días le pido a Dios que le dé el cielo, porque el vasito de agua que siempre me regala a mí. Oferta. Oferta. Eso no. Dice, le aseguro que no quedará sin recompensa. Mi tía Goya, le aseguro que no quedará sin recompensa. Está escrito, es palabra de Dios. Pero ustedes pueden decir, ay, pero ese nació aquí, es de lo nuestro. ¿A usted qué le importa? El Señor dice, por ser discípulo mío, no quedará sin recompensa. A la persona que en otros países colaboran, créanme, está prometido por Jesús, no quedará sin recompensa. Aquellos que me han recibido en su casa, me han dado comidita, me han ayudado, me han dado ropa, zapatos, me han dado cosas incluso para traerles a ustedes, que ustedes son testigos, no quedará sin recompensa. Y ojo, y trato de administrarlo lo mejor que pueda. Y ustedes son testigos. Allá verán si creen o no creen, porque ellos viven lejos, pero ustedes lo ven. Ustedes son de mi pueblo, ustedes son de mi patria. Dicen los evangélicos, quisiera verlo, pues que vengan y vean si es verdad o mentira. Quieren verlo, pero no vienen. Quisiera ver si es verdad o mentira, el cura está inventando. Pues vengan y lo vean. Ustedes son de aquí. Ustedes, ¿cómo es, profesor? Yo vine a verlo. ¿Y qué vio, profesor? Todo bien hecho. Entonces, los evangélicos, vengan y miren a ver si es verdad o mentira. Cuando la gente ayuda a los ministros del Señor nos sentimos responsables de ayudar al pueblo. Responsables. Y todo lo que adquirimos es para el bien de la comunidad. Es para el bien de la iglesia. Es por el bien de todos. Porque yo sé que es una responsabilidad. Pero también sé que todos los que colaboran, aunque sea con un granito de arena, le aseguro, hoy no con mi palabra, con la palabra de Dios, Mateo 10:42, no quedará sin recompensa. Lo ha dicho el dueño del cielo y la tierra, el mar y cuanto lo llena, nuestro Dios y Señor. Por tanto, el consejo es a los sacerdotes, ministros del Señor, verdaderos profetas de Dios, trátenlo de la mejor manera. Dios les va a recompensar. Hoy a lo mejor será a mí porque estoy aquí con la pandemia, estoy aquí encerrado con ustedes, pero mañana será con otros sacerdotes. Pueden ser cascarrabias, pueden ser más pecadores que ustedes, pero son ministros de Dios. Y si Dios lo quiso elegir así, ¿qué? ¿No es Dios y no puede hacer lo que Él quiera? Él elige lo que Él quiere y punto. Y no lo elige porque sean santos. Lo elige porque a Él le parece y punto. ¿Ella? Pues mejores. ¿Se acuerda cuando eligió por allá
a David. Eran 7. Pasaron los 6 mejores. Y el peor era David. Dice, ¿qué va a ser ese? Allá queda uno, pero ese queda en el campo. Pero ese, ¿qué va a ser ese? Estos son. Y dice, no, ese es. ¿Pero por qué ese? Porque a Dios le pareció bien. ¿Y qué? ¿Qué? ¿No es Dios? ¿No hace lo que Él quiere? Claro que sí. Entre la familia, entre los hermanos, mejores que yo. Pero Dios me eligió a mí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿De verdad? Pero el Señor me eligió. Ojalá que hoy veamos con fe que Dios tiene una iglesia, ahí tiene sus ministros, Cristo se hace uno con Él, y si usted y yo permanecemos en esa iglesia, podemos alcanzar la salvación que Cristo nos ofrece, porque Él murió por la iglesia para salvar a todos los miembros de la iglesia, y ahí estamos todos, y ahí hemos nacido, y ahí hemos vivido, y ahí queremos morir. Y hay de aquel que se salga del cuerpo, sáquese un ojo, sáquelo del cuerpo a ver qué le pasa, muere. Quítese un brazo, quítelo del cuerpo a ver qué pasa, muere. Sáquese de la iglesia católica a ver qué pasa, muere. Ojalá pues que esta palabra de Dios nos ayude a mantenernos firmes en la fe. Amén. Gracias, profesor.